Hola, bienvenidos a mi canal Español con Karin. Hoy vamos a comenzar a hablar de este tema de la elaboración de los textos, pero no vamos a hablar del tema aislado, lo vamos a hablar colocando como ejemplo los ejercicios del cielo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de los ejercicios y mientras vamos hablando de los ejercicios vamos a ir conociendo la prueba como tal y vamos a ir aprendiendo a hacer los textos, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero a hablar de la prueba de expresión e interacción escrita. Vamos a comenzar por acá, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto dura la prueba? La prueba dura 50 minutos, ¿sí? Ese es el tiempo estimado, es el tiempo que coloca la prueba en realidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener 50 minutos para hacer esta prueba. Al principio pareciera que 50 minutos es mucho tiempo para escribir las cosas, pero en realidad no. En realidad 50 minutos a la hora de escribir nos queda corto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos tareas, una corta y una larga, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les recomiendo acá con esos 50 minutos? Utilizar 10 minutos para la primera tarea y los otros 40 minutos que restan para la segunda tarea, ¿sí? Eso es lo más recomendable. Claro, no tienen que ser justo 10 minutos, pueden ser 10, 11, 12. Y el resto del tiempo sí dejarlo para la segunda tarea porque la segunda tarea es más exigente, ¿sí? Van a necesitar mucho más tiempo para hacerla. Entonces, en esta primera tarea va a ser siempre una carta corta donde ellos van a dar un mensaje para ustedes y ustedes tienen que responder ese mensaje. Esa carta, ese mensaje va a ser el estímulo y puede ser una carta, un correo electrónico, un foro, que sería un forum, un blog, ¿sí? Y ustedes deben responderlos. El nivel que se evalúa aquí es del nivel A1 al B1, ¿ok? ¿Y qué tienes que hacer acá? Tienes que escribir entre 150 y 150 palabras para la primera tarea, ¿ok? En esos 10 minutos recomendados, solamente para la primera tarea. Estos 10 minutos deben incluir la lectura de las instrucciones, la lectura de este texto de estímulo y la redacción de su respuesta en esos 10, 12 minutos, ¿ok? Entonces hay que entrenar bastante para hacerlo cada vez en un menor tiempo, ¿sí? Empezar a escribir tomando el tiempo para ver en cuánto tiempo estamos escribiendo. Claro, yo hago así, pero debe ser escribir en la computadora digital, ¿sí? Muy bien. Tenemos acá un print de la propia prueba del cielo. Vamos a ver que tenemos un tiempo, el tiempo estimado de la prueba, ¿sí? Vamos a estar pendientes siempre del tiempo. Luego vamos a tener las instrucciones, ¿sí? Ya las vamos a leer bien. Luego vamos a tener esa comunicación de estímulo, ese puede ser un correo electrónico o un foro, un blog, dependiendo de lo que salga, ¿no? Porque los temas en el cielo son aleatorios. No siempre sale lo mismo, sino que pueden ir cambiando, ¿ok? El número recomendado de palabras. Este número es recomendado, pero ya sabe que no es recomendado. Es obligatorio. Tiene que escribir de 100 a 150 palabras. Tienen que alcanzar ese número. Si escriben 99 palabras, ya empieza a disminuir la calificación. Entonces es mejor siempre escribir de 100 para arriba. Y pueden escribir más de 150, pero no necesitan perder el tiempo escribiendo más de 150. Recuerden que tenemos que después hacer la segunda tarea, donde también vamos a necesitar tiempo para eso. ¿Ok? Entonces es bueno cualquier número entre 100 y 150, 110, 120, 130 son números óptimos para hacer ese texto. Luego vamos a tener la cajita de texto acá, ¿sí? Vamos a tener un teclado de apoyo. Este teclado de apoyo va a tener los símbolos que solamente existen en el español, como los símbolos de interrogación y exclamación que abren, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos colocar acá. ¿Ok? Y también vamos a tener la letra ñ que no existe en los otros teclados. Si por ejemplo hacen la prueba en Brasil, los computadores de allá
no tienen estos símbolos directamente, sino que tienen que colocar un TU sobre UNI, ¿ok? Entonces es mejor para ese caso utilizar em, el teclado de apoyo, ¿sí? Y por último, acá vamos a tener el número de palabras escritas. Tenemos un contador de palabras. ¿Cuál es el truco acá? Ya sabemos que tenemos 10 minutos aproximadamente para hacer la lectura de las instrucciones, la lectura del texto de estímulo y redactar. Cuando estamos redactando el texto acá en esta cajita de texto, vamos a estar viendo el reloj y el contador de palabras. Reloj, contador de palabras mientras escribimos y cumplimos con las instrucciones. Esa es la tarea, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, muy bien, vamos a ver un ejemplo. Este es el mismo ejemplo que aparece en el simulador del Ciele, que es gratuito y ustedes pueden entrar y pueden verlo allí. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la situación, ¿no? De las instrucciones. Usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responderlo. En el mensaje a su amiga usted debe saludarla, decir cómo es su casa en Granada, ¿sí? Les dan una instrucción acá. Generalmente en los ejemplos van a aparecer ejemplos de España. Granada es una ciudad en España, porque la prueba es española, es europea, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con el español que ellos evalúan. Ellos evalúan el español internacional, ¿ok? Qué medios de transporte hay y cómo es la zona. Entonces, fíjense acá que en una sola instrucción tenemos que hablar de tres cosas. De la casa en esa nueva ciudad, ¿ok? De los medios de transporte. Cuando nos hablan de los medios de transporte, tenemos que describir los medios de transporte público que hay en esa ciudad, ¿ok? Y cuando nos dicen que es la zona, tenemos que hablar, describir el lugar, el barrio, ¿sí? ¿Cómo es? Si tiene panaderías, si tiene farmacias, si tiene centros comerciales, si no tiene, si está cerca de una avenida, si tiene una plaza, si no tiene plaza, ese tipo de cosas, ¿no? Si tiene parques. Es como describir el lugar donde están viviendo ahora, ¿ok? Luego les van a preguntar o tienen que decir qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan de esa nueva vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que utilizar el verbo gustar. Y acá tenemos que saber utilizar el verbo gustar. No podemos decir gostar de del portugués porque no se usa así en español. En español no decimos gustar de. ¿Okay? Utilizamos es el pronombre. Recuerden que esto es un verbo pronominal. ¿Le gusta o no le gusta? Y bueno, generalmente hablamos con facilidad de lo que nos gusta, pero nos cuesta decir lo que no nos gusta. Sin embargo, tenemos que decirlo, también tenemos que decir lo que no nos gusta. Por ejemplo, no me gusta el ruido de los carros en la ciudad. Es muy ruidosa la ciudad. Esa podría ser una cosa que no les guste, ¿sí? Luego, el siguiente punto, contar qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años. Cuando les hablan del extranjero, están hablando de viajes que hicieron a otros países, ¿sí? Que no sea el país donde están residiendo ahora, ese país, y que no sea su país de origen, sino viajes que hayan hecho a otros países. Entonces tienen que contar más o menos eh, o inventar una historia sobre algún viaje si no han tenido experiencias en el extranjero, ¿ok? Y despedirse, cerrar. Entonces fíjense que esto va a ser importante aquí. Esto de saludar es abrir la carta, ¿no? Abrir el texto. Y despedirse para cerrar. Todos los textos en el cielo abren y cierran de una forma o de otra, ¿ok? Muy bien, vamos a leer ahora el texto de estímulo, ¿sí? Que sería la carta que ustedes recibirían y la carta que van a responder. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. Qué bien. ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo, Nuria. Fíjense que esta carta también sigue la estructura. Saluda,
se despide y en el medio tenemos el contenido. En nuestra carta tenemos que saludar, hacer el contenido y despedirnos. Fíjense que la situación no la muestran directamente, sino por partes. Ah, me están diciendo que estoy en una nueva ciudad, ¿verdad? Y que tengo que hablar de eso. Bien. Y el texto de estímulo me da una información de más. Siempre el texto de estímulo me va a dar una información de más. Por ejemplo, que has encontrado un trabajo aquí. Entonces se van encajando las piezas. Usted recibe un mensaje de una amiga, la amiga le está preguntando cómo le va en esa nueva vida y ustedes tienen que describir cómo es su casa en esa nueva ciudad, cómo es el transporte, cómo es el lugar, decir lo que le gusta, lo que no le gusta de esa nueva vida y contar qué ha hecho en el extranjero. Además, tenemos que incluir la información extra que nos da el texto de estímulo. El texto de estímulo nos termina de decir por qué estamos viviendo en esa nueva ciudad. Bueno, estamos viviendo en esa nueva ciudad porque hemos encontrado un trabajo allí. Toda esta información debe ir a la redacción. ¿Cómo voy a hacer la redacción? La redacción siempre tiene que ser en el orden de las instrucciones, ¿ok? Y eso va a ser un punto de evaluación. Una de las primeras cosas que se evalúan es que puedan redactar su texto en el orden de las instrucciones, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el orden, algunas preguntas: ¿en qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Estas preguntas son de apoyo, ¿ok? Para hacer la redacción, para tener vocabulario, pero no es el orden que vamos a seguir en la respuesta, ¿ok? Para responder vamos a hacer esta estructura: saludar, decir cómo es la casa, el transporte, el lugar, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que hice cuando fui al extranjero y despedirse, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en nuestra redacción. Y en medio de esa redacción vamos a incorporar la información que tiene que ver con el texto, lo que el texto nos dice de más. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Esto es un ejemplo de una respuesta de alguna prueba Ciele. ¿Ok? Hola Nuria, ¿cómo estás? Ustedes van a ver que eso que está en amarillo son algunos errores que tuvo. Ya he recibido tu carta. Estoy bien en Granada. Todos son maravillosos aquí. Los paisajes son bonitos, las personas son simpáticas y las comidas son deliciosas. Ahora alquilo un piso muy cerca del mar. El piso es pequeño pero completo. Cada habitación tiene una ventana grande, así que es muy luminoso. Además, es cerca del metro. Puedo ir a mi empresa en metro. Sabes, cuando tenía 8 años, empecé a pintar toda la semana, pero solo durante 5 años, porque mi madre siempre, ahí sería siempre, me dice que estudie más cuando tenga tiempo libre. Ahora no necesito vivir con mi madre y puedo pintar en el tiempo libre. Me gusta pintar el mar, si tengo tiempo libre. Siempre me siento en la playa y pinto el mar. Pero también tengo una noticia muy mala que quiero contarte. Mi vecino es muy raro y sería ruidoso en todo caso. No me gusta que mi vecino toque el piano a las 2 por la mañana. Claro, me gusta la música del piano, pero lo toca muy tarde. Creo que es muy raro. Ya he vivido en Granada hace 5 meses. El mes pasado fui a una fiesta de mi jefa. Ahora soy la secretaria de una empresa internacional. Pero el año pasado estuve en París para escribir un libro. Bien, entonces fíjense que es una prueba real. Obviamente tuvo algunos errores y le faltaron algunas cosas, pero en general es una prueba que está muy bien hecha, ¿sí? Es un texto que está bien hecho, ¿ok? Entonces acá solamente le faltó la despedida y la firma, ¿sí? Pero fíjense que tenemos marcado así en rojo marcadores de tiempo. Ahora, cuando tenía 8 años, el mes pasado, el año pasado, hace 5 meses. Esos marcadores de tiempo nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? A contextualizar nuestra carta. Ya los marcadores de tiempo los hemos venido trabajando con los verbos. Entonces es
excelente que podamos utilizar marcadores de tiempo en esta redacción, porque además también van a ser evaluados. ¿Ok? Los marcadores del tiempo van a ser evaluados también. El uso de los marcadores de tiempo y todos los conectores, pero sobre todo los marcadores de tiempo, porque ellos son los que van a contextualizar mi historia, ¿sí? Lo que ya hice, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces es importantísimo utilizar los marcadores de tiempo. Además, utiliza bien el verbo gustar. Me gusta pintar el mar. No me gusta que mi vecino toque el piano, ¿ok? Así es como se usa el verbo gustar, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está con los errores corregidos. Le faltó escribir la despedida. Usa los marcadores de tiempo. Utiliza bien el verbo gustar. Y, bueno, escribió 218 palabras, mucho más de lo que necesitaba, ¿sí? Acá pueden pausar el video para eh, ver los errores y todo lo demás, ¿sí? Generalmente son errores de concordancia, no son errores mayores o de conjugaciones, ¿ok? Acentos, ese tipo de cosas que hemos ido trabajando a lo largo del curso y que ya para escribir estos textos ustedes tienen las herramientas como para hacerlo bien, ¿sí? Vamos a ver la estructura. Entonces, fíjense, al principio saluda, ¿sí? Luego ella comienza hablando de la zona. No debería hablar de la zona, del lugar. Todos son maravillosos aquí. ¿Por qué hace esto? Porque inicia como siguiendo el orden del texto de estímulo. No, no tenemos que seguir el orden del texto de estímulo, tenemos que seguir el orden de las instrucciones. Pero luego ella continúa haciendo las cosas en el orden de las instrucciones. Luego habla de la casa, ¿no? Alquila un piso muy cerca del mar, el piso es pequeño pero completo. Piso es apartamento. En España le dicen piso, ¿ok? Probablemente esto era una alumna que estaba viviendo en España y por eso eh, utiliza ese término, pero en Argentina se le dice departamento, ¿sí? Muy bien. Luego habla poco, pero habla del transporte. Dice que es cerca del metro, que puede ir a la empresa en metro, ¿ok? Es transporte público, es lo que nos interesa saber. Y fíjense que acá comienza ya a introducir la idea del trabajo, ¿sí? Que era la información extra que me daba el texto de estímulo. Puedo ir a mi empresa en metro, ¿sí? Luego comienza a hablar de lo que le gusta. Yo creo que acá fue donde perdió más tiempo de escritura y donde escribió más palabras de las que necesitaba. Además, fíjense que también hace repeticiones, tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, y las repeticiones también son un error, entonces tenemos que evitar las repeticiones. ¿Cómo las evitamos? Si no tenemos que decirlo, no lo decimos, pero si necesitamos decirlo de nuevo, utilizar sinónimos o palabras parecidas que me ayuden a dar la idea de lo que quiero decir, pero tratar de no repetir las mismas palabras porque queda como falta de fluidez, como falta de vocabulario y así va a ser evaluado. Entonces, para no ser evaluado como con falta de fluidez y de vocabulario, es mejor no repetir, ¿sí? Luego vamos a tener acá, cuando ella comienza hablando de lo que no le gusta, ¿ok? Bien, empieza a hablar del vecino, de la música y todo eso. Finalmente, introduce la información del trabajo, ¿verdad? Dice que fue una fiesta de su jefa, que es la secretaria de una empresa internacional. Y finalmente, cumple con la instrucción de que hizo en el extranjero. Fíjense lo que dice. El año pasado estuve en París para escribir un libro. Otra ciudad haciendo otra cosa. Bien, muy bien. Vamos a ver entonces cómo voy a estructurar una carta. Generalmente voy a tener lugar y fecha, ¿sí? Que sería lugar donde fue escrita y a data. Fecha es data, falso cognato, ¿eh? Entonces, generalmente en las pruebas del CIELE no necesitamos colocar lugar y fecha. Si ustedes quieren lo pueden colocar, pero no va a ser necesario porque si es una comunicación virtual, ya tiene incluida el horario y la fecha, ¿ok? Pero bueno, si lo quieren colocar, pueden colocar. Luego viene el saludo formal o informal, ¿sí? Si comienza formal, tiene que terminar formal. Si es informal,
tiene que terminar informal. Aquí es muy importante saber cómo nos vamos a dirigir. Si es un amigo, ¿cómo me voy a dirigir a ese amigo? De tú, de vos, de usted, ¿ok? Tú y vos, tratamiento de confianza. Usted, tratamiento de cortesía. Eso lo vimos a lo largo del curso y además los verbos, los pronombres, los posesivos, recuerden que cambian con cada persona, con el tú, con el vos y con el usted. Entonces, tenemos que mantener una sola línea de escritura en el texto. Si vamos a tratar a ese amigo de usted, porque puede ser, hay personas que son amigas y se tratan con tratamiento de cortesía, entonces todos los verbos, los pronombres, ¿ok? Los posesivos, etcétera, los vamos a utilizar para ese usted. Si los vamos a tratar de tú o de vos, entonces todos los verbos, los pronombres, los posesivos, etcétera, los vamos a utilizar para ese tú o para ese vos. ¿Ok? Tenemos que mantener una línea eh, en todo el texto. ¿Sí? Muy bien. Acá se van a desarrollar las instrucciones en el contenido de la información. Luego tenemos la despedida, que ya sabemos que puede ser formal o informal. Y luego tenemos la firma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá. Tenemos el saludo. ¿Cómo yo lo hago? Un saludo formal, en una carta formal, podría ser, señores, y aquí coloco la persona que va a recibir la carta o el grupo de personas que van a recibir las cartas. Señores fulanos de tal, estimados periodistas de, estos son ejemplos, ¿no? O podemos escribir en el texto, recibe un cordial saludo, una coma y luego comenzamos con nuestra carta. Con grato placer me dirijo a usted, coma, y hay muchas formas, ¿ok? Estas, digamos, son genéricas y son de las que más se usan. Acá, en el informal, ¿cómo saludo yo informalmente? Hola, Julia, qué sé yo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Es un tratamiento más de confianza, ¿ok? Este sería más para el tú, para el vos, y este sería más para el usted, ¿sí? Para el tratamiento de cortesía. En el contenido de la carta es preferible siempre hacer cada párrafo separado, dependiendo de lo que vamos a hacer. En la carta corta puede ser uno o dos párrafos porque no es mucha la información, ¿no? Es descriptiva, es informativa, entonces ahí podría ser uno o dos párrafos cuando mucho. Además son de 100 a 150 palabras, son pocas palabras, no es mucho. Así que yo creo que un solo párrafo está bien, cuando mucho dos párrafos, ¿no? Ahí es bueno utilizar los signos de puntuación cerchiños, ¿sí? Si van a hacer una pregunta, tienen que abrir la pregunta. Si van a hacer una exclamación, tienen que abrir con el símbolo de exclamación. Si van a saber usar la coma, el punto, ¿ok? A vírgula, los puntos. Y usar los conectores, ¿sí? Que serían los conectivos, misma cosa del portugués, ¿ok? Y bueno, por supuesto, tienen que en esa redacción aplicar todos los contenidos que hemos venido haciendo en clase hasta ahora. Ahora, la despedida. ¿Cómo va a ser la despedida? Si es formal, yo puedo decir, me despido cordialmente, una coma y abajo asignatura, abajo firmo. Saludos, un cordial saludo, o le saludo atentamente, sin otro particular, le saluda atentamente y abajo firma fulano de tal, espero su respuesta, les saluda atentamente, etcétera, ¿no? Son varias formas de despedirse en una carta. Informalmente yo puedo despedirme, hasta pronto, espero verte pronto, abrazos, te abrazo, te mando abrazos, saludos, te mando saludos. Esos saludos son como as saudações do portugués, que generalmente ustedes no usan mucho en sus cartas, pero en español sí se usa ese mucho saludos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver un ejemplo acá de una carta simple, ¿no? Tenemos la fecha y el lugar, Santiago, 3 de julio del 2009. El saludo, querida Rosita, y la información, ¿no? El mensaje. Por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana con muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré.
Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Te quiero mucho. Ya hay esta parte donde dice, espero que nos veamos para las próximas vacaciones en la despedida, ¿sí? Te quiero mucho, muestra su afecto y firma, ¿sí? Que sería asignatura, ¿ok? Muy bien, esto sería en la carta informal, muy informal. ¿Eh? Muy bien, entonces vamos a recordar esto en general para este texto. Las instrucciones, ¿verdad? Deben ser hechas o redactadas en el orden. Vamos a desarrollar nuestro texto en el orden de las instrucciones y no en el orden de las preguntas de apoyo que aparecen en el texto de estímulo. ¿Ok? No podemos pular. ¿Ok? No vamos a saltar. Hay que seguir todas las instrucciones sin saltar ninguna, sin esquecer ninguna, sin olvidar ninguna. ¿Ok? Hay que responder con el verbo pronominal que nos pregunta. En este ejemplo nos preguntaban con el verbo gustar, decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Generalmente preguntan con el verbo gustar, pero le pueden preguntar por otro verbo. Parece una tontería decir respondan con el verbo con el que les están preguntando, porque generalmente si les pregunta, ¿te gusta la ciudad? Entonces responden, ay, sí, me encanta la ciudad, la arquitectura es hermosa. No, no te están preguntando por el verbo encantar, te están preguntando por el verbo gustar. Entonces tenemos que responder con ese mismo verbo. ¿Te gusta la ciudad? Sí, me gusta mucho la ciudad y ahí hacen la descripción, ¿ok? O no, no me gusta también, ¿ok? Siempre responder con el verbo. Si les preguntan con el verbo encantar, responden con el encantar. Si les preguntan con el verbo, con cualquier verbo, van a responder con ese mismo verbo pronominal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recordar que el texto de estímulo siempre me va a dar una información de más. Entonces hay que incorporar esa información de más, ¿verdad? En la redacción de nuestro texto. Finalmente, tenemos que recordar que tenemos que usar marcadores de tiempo y conectores, ¿sí? Es que son los que se llaman palabras de transición. Los marcadores de tiempo son sumamente importantes, recuerden, porque son los que nos van a dar contexto en todo nuestro texto, nos van a dar secuencia, qué ocurrió antes, qué ocurrió después, qué está ocurriendo ahora. Bien, muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Qué ejercicio vamos a hacer acá? Tenemos dentro de los ejercicios de la tarea de la elaboración de texto, tenemos este ejercicio, pero no lo vamos a hacer aún. Vamos a hacer el segundo, ¿sí? El ejercicio B. Usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responderlo. Vamos a colocar esto un poco más grande para que podamos leerlo bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el mensaje usted debe saludarla. Recuerden que todo texto en español abre y cierra. Decir cómo es su casa en Buenos Aires. Vamos a colocar una situación más cercana de ustedes, ¿sí? ¿Qué medios de transporte hay? Ok, vamos a hablar del transporte. Tienen que hacer una descripción como si ya estuviesen viviendo en Buenos Aires. Ok. Si no lo conocen aún, no hay ningún problema, porque la idea es que puedan hacer una descripción de la ciudad. ¿Sí? Si no conocen Buenos Aires, pueden hacer una descripción de su propia ciudad, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Hay que decir cómo es la zona, cómo es el lugar donde están viviendo ahora. ¿Ok? ¿Cómo es ese nuevo lugar? Luego van a decir qué cosas le gustan, ¿sí? De esa nueva vida en esta nueva ciudad y qué cosas no le gustan de esta nueva vida en esta nueva ciudad. Luego van a decir qué cosas han hecho en el extranjero, ¿sí? Acá vamos a decir que fuimos a otro país. Y despedirse. Recuerden que todo texto en español abre y cierra. Entonces vamos a cerrar. Acá vamos a escribir entre 100 y 150 palabras. Recuerden que este número de palabras no es recomendado, es obligatorio, ¿ok? En el cielo. Y ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos un texto de estímulo. Fíjense bien. Este texto también nos va a dar información de más que no está
en las instrucciones. Bien. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Luis que estás viviendo en Buenos Aires porque vas a estudiar medicina aquí en la UBA. ¡Qué bien! ¿En qué barrio estás viviendo? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero estudiando idiomas. ¿Qué más has hecho? ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo todo. Espero tu respuesta, Julia. ¿Ok? Entonces vamos a responder. ¿A quién le vamos a responder la carta? A Julia. Julia es nuestra amiga. Bien. Tenemos dos informaciones de más acá. ¿Sí? La primera, que vas a estudiar medicina en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos que incorporar esa información cuando redactemos. Y la segunda es que estuvo en el extranjero estudiando idiomas. Acá ustedes pueden decir que fueron Ceilán, a China a estudiar mandarín, a Alemania a estudiar alemán, a Francia a estudiar francés. Cualquier país, cualquier idioma, pero que sea otro país y otro idioma que no sea el español, ¿sí? Esa es la tarea en esta primera parte. Bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Ahora, después de que hagan ese ejercicio, vamos a ver la segunda tarea de el cielo, ¿sí? Pero como este video ya queda un poco largo, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Hacemos el ejercicio de la tarea 1 y en el siguiente video les voy a explicar cómo se hace la tarea 2 y las recomendaciones generales para toda la parte de la prueba escrita. Bien, espero que les haya gustado, que hayan podido hacer su texto y luego me lo envían para revisarlo. ¿Está bien? Chao, chao.